Hola, una vez más. Dios te bendiga y te guarde. Y a mí también y nos fortalezca. Yo quiero hablarte en este momento, en esta meditación, de el cuidado que los padres tienen que tener haciendo equilibrio eh, entre los hijos y el matrimonio. Ese equilibrio que tiene que haber, porque nadie nace sabiendo. Eh, Uno viene al mundo y es a pelear su batalla, pero no sabemos todo. Y, y hay cosas que se aprenden con las vivencias. Así como tú aprendes a manejar una bicicleta, manejando la bicicleta, es decir, hay que hacer las cosas para saber si uno sabe. Igual que la primera vez que tú haces un arroz, puede ser que el arroz se te dañe la primera vez, pero ya cuando tú lo haces la segunda vez y la tercera, te va quedando mejor. Eso pasa con la crianza, eso pasa con el matrimonio, eso pasa con todo en la vida, con los trabajos, con la profesión. Nosotros no sabemos, venimos para aprender. La vida es la escuela, una escuela completa de aprendizaje. Y quiero leerte estos pasajes que nos ponen a meditar a todos nosotros acerca de lo que hemos hecho. Muchas veces ya algunos hemos pasado la etapa de crianza, pero todos los días se aprende. ¿Mm? Mira lo que dice este pasaje. Esto te estoy hablando en relación a mujeres que son más madres que esposas. ¿Sabía eso? Hay mujeres que son más madres que esposas. Su debilidad son sus hijos y están dispuestos a hacer todo por los hijos, pero no por el marido. Y tú sabes que la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, tú eres una sola carne con el marido que te casas. Eres una sola carne. No dice que eres una sola carne con el hijo. Pero eh, en múltiples veces eh, hay mujeres que han sido más esposas, que más madres que esposas. Y mira este pasaje, este es el pasaje de Jacob cuando iba a dar la primogenitura y lo que hizo su esposa. Dice, eso es el capítulo 27 de Génesis, es bueno que lo lea completo para que te des cuenta, pero dice así: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca, su esposa, habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Esa es una esposa poniéndose de acuerdo con su hijo para engañar a su esposo. Ella escuchó una conversación del esposo con el hijo mayor en el que le iba a dar la bendición. Tú sabes que antes usaba que la primogenitura era para el hijo mayor. Es una bendición muy especial en aquel entonces. Pero ella, como tenía preferencia por su otro hijo, escuchó la conversación, y aquí en esto que tú oíste, esta lectura, tú ves cómo ella trama con el hijo más pequeño, cómo engañar a su marido haciéndolo pasar a él por el hermano para que lo bendijera. Aquí ella le está diciendo que busque con qué hacer el cocido que él le pidió a su otro hijo.
pero luego tú ves y sigues leyendo que ella hasta le puso el pelo, el otro hijo era velludo. La cuestión es que ella logró hacerlo pasar, porque el señor algo tenía problema con la vista ya, es decir, que él no podía ver bien, así que no se iba a dar cuenta de así cara a cara de quién era, solamente era tocando que podía saber quién era. Y ella se encargó de que la trama, el engaño, fuera perfecto. Entonces, a eso te llamo la atención. Eso se da en el matrimonio. Aquí lo leemos aquí lo estamos leyendo, pero la Biblia precisamente nos da ejemplo de muchas cosas de las que nosotros deberíamos aprender. ¿Mm? La Biblia precisamente nos da ejemplo de cosas de las que tenemos que sacar lecciones. Y esta es una lección de vida. Una esposa que se pone de acuerdo con un hijo para engañar al marido. ¿Por qué? Porque tenía preferencia con el hijo. Y antes de ser la ayuda idónea de su marido, antes de ser estar sujeta a su marido, porque ella pudo haber resuelto eso, ¿cómo te digo? Por lo menos con una conversación. Esto era una ley, la primogenitura era de quien era, pero llegar al engaño a su propio marido, eh, precisamente son cosas que suceden en los matrimonios. Lo estamos leyendo aquí, pero eso es muy común. Eso es muy común. A veces el engaño no es de esta forma, viene de diversas formas, pero tenemos que tener cuidado porque cuando tú haces eso es de doble vía. Eso es una trampa de doble vía. Para ella le estaba poniendo trampa o engaño a su marido, pero ella estaba fabricando un problema familiar, ¿me entiendes? Ella estaba fabricando un problema familiar. ¿Por qué? Porque aparte de eso estaba también engañando a su otro hijo, pero también estaba enseñándole al hijo más pequeño a engañar. ¿Entendiste? ¿Viste que es una cadena? Con ese engaño, ella estaba enseñando a su hijo pequeño a engañar y a hablar mentira. Le estaba dando ejemplo, porque ella lo estaba haciendo, pero ella estaba quedando en falta frente a su marido, que lo estaba engañando, y frente a su otro hijo. Y si tú sigues leyendo la historia, ese problema ha traído problemas hasta el día de hoy. Es decir, serios problemas entre hermanos. Entre hermanos hubo serios problemas. Entonces, ¿quién fue que planificó todo? ¿Qué lo ensanchó? Ese engaño. Así que, en este caso, ella es un ejemplo de mujer que fue más mamá que esposa, porque se atrevió a pensar primero en su hijo que en su marido. Pero hay otros casos de mujeres que son cómplices del marido, aunque sean cosas malas. Es decir, ellas son más esposas que siervas de Dios. ¿Entiendes? Mujeres que son más esposas que siervas de Dios. Acuérdate que por encima de todo Dios es primero. ¿Mm? Por encima de todo Dios es primero en nuestras vidas. Nosotros somos siervos de Dios, somos personas que entregamos nuestra vida al Señor y Dios está sobre todo, sobre el amor a nuestros hijos, a nuestros maridos y sobre todo el temor a Dios está por encima de todo. Pero hay algunas mujeres, y vuelvo y te digo, hay muchos casos así que han sido cómplices de sus maridos para hacer cosas indebidas. Y te voy a dar un ejemplo que hay en la palabra. Ananías y Zafira, en el capítulo 5 del libro de Hechos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Estaban de acuerdo, eran cómplices. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo voy a dejar ahí porque estos pasajes son bien amplios. Pero ¿qué sucedió ahí? Esta mujer, este hombre con esta mujer, estos esposos, se ponen de acuerdo ¿para qué? Supuestamente ellos piensan que están engañando a los apóstoles, pero ellos estaban engañando a Dios. Porque ellos no estaban obligados a traer lo que no querían. Eso era individual, cada uno traía lo que quería.
Ellos no tenían que hablar mentiras, pero estaban hablando mentira a los apóstoles, pero estaban hablándole mentira también al Espíritu Santo de Dios. Y tú viste lo que pasó. Si tú lees la historia completa del capítulo 5 de Hechos, te darás cuenta que los dos murieron ahí en el altar. ¿Entiendes? Entró uno primero y dijo una mentira y murió dentro del altar por la palabra de Pedro. Y entrando luego la otra, dijo la misma mentira y la confirmó, y así también murieron los dos en el altar. Vaya momento ese, vaya momento fuerte, que Dios te castigue ahí mismo en el altar, delante de todos, castigue tu mentira. Pero lo que quiero decirte es que son esposas que son cómplices de sus maridos para hacer cosas indebidas. Es decir, la esposa tiene que tener cuidado. La esposa o el esposo. Acuérdate que Adán y Eva, ese fue el problema de la creación. El pecado entró por ahí. Adán y Eva fueron cómplices para hacer algo en contra de la palabra de Dios. Dios había dicho que no tocaran ese árbol y comieron de ese árbol. ¿Entiendes? Desde el principio. Aquí Ananías y Zafira se pusieron también de acuerdo para hacer algo en contra de Dios. Es decir que, recuérdate, tú tienes un hogar, pero Dios es primero. Tienes un hogar, Dios es primero. Son muchas cosas que se manejan, como dicen ahí, son demasiado cosas, papeles que hay que tocar en un matrimonio, en una casa, en un hogar. Pero recuérdate que Dios va primero. Dios va primero, el temor a Dios es primero, la obediencia a Dios es primero, antes de hacerte cómplice, o con un hijo o con un esposo. Pero ¿qué otra cosa vemos en la palabra de Dios nosotros también? Vemos también padres que lamentablemente provocan celos entre los hijos. Padres que lamentablemente provocan celos entre los hijos o que hacen preferencia entre hijos y eso trae problemas también. Hacen preferencia entre los hijos y eso trae problemas. Y te voy a hablar tú sabes el caso que dice la palabra del caso de David con Absalón. Recuérdate que Absalón fue el hijo preferido de David. Y ese mismo hijo luego se convirtió en su perseguidor, en el que quería matar a su padre para tener el trono. Dice en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 1, dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, se inclinaba. Y tendrías que ver toda la historia del rey David para que tú veas que cómo él quería ese hijo. Inclusive el día que ese hijo murió, hay un cántico completo, un capítulo completo del cántico que él cantó por el dolor a ese hijo. Pero esa preferencia que él tenía por ese hijo, no solamente se cumplió en él el refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay un refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Su preferencia hizo que el hijo se exaltara demasiado, se creyera demasiado y entonces conspirara contra su propio padre para obtener el trono. Pero también él dejó pasar muchas cosas entre la familia. ¿Me entienden? En momentos en que él tuvo que tener la autoridad para corregir a su hijo Absalón, no lo hizo. ¿Entienden? No lo hizo. Y todo eso creó serios problemas en la familia, en el hogar. Así que tenemos que tener cuidado si cometemos el error de tener tanta preferencia por un hijo, que no ejerzamos la autoridad que nos corresponde. Tener tanta preferencia por un hijo que dejemos de ejercer la autoridad que nos corresponde como padres para corregirlo en los momentos en que es necesario o para ponerlo en su puesto en el sentido de la disciplina que necesita en el momento necesario. Si fallamos en eso, el hogar también va a entrar en caos. Van a venir muchos problemas que se desprenden de eso. ¿Y cuál es el otro caso que tenemos en la palabra de precisamente de esa preferencia? Tenemos el caso de José. Recuérdate que José en el capítulo
37 de Génesis, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Es decir, José tenía 17 años, era el preferido de su papá. Y dice aquí que él le informaba a su papá de la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. A lo claro, míralo ahí lo dice. Amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y le hizo una túnica de diversos colores. Tenía preferencia por José, fuera por lo que fuera, dice aquí que porque lo tuvo en su vejez, pero tenía preferencia, el niño se sentía apoyado, le llevaba todos los chismes de los hermanos al papá, y él que lo mantenía informado, pero también le regaló una túnica, y todos los demás hermanos lo vieron, que hizo una túnica especial para ese hijo preferido que él tenía, y eso trajo celos, la Biblia habla de los celos, ¿y a dónde llevaron esos celos? Dime. Es decir, ¿a dónde lo llevaron esos celos a sus hermanos? Esos celos provocaron que ese hermano fuera vendido. Ellos lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Y hemos hablado miles veces de la historia de José, pero de su fidelidad a Dios. Mira, claro, si mucha gente oye lo que yo te estoy diciendo, siempre verán el final. Tratarán de decir, no, pero que José al final, como quiera, eso le sirvió, era un propósito de Dios. Nunca hay un despropósito en nada de lo que Dios hace. Y además, a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, Dios convierte el mal que puedan hacer con un justo. Como Él vela por nosotros y nos cuida, hay muchas cosas que se convierten luego en una experiencia de vida. ¿Me entiendes? Hay cosas en la palabra de Dios y en nuestras vidas que aunque pasamos por el mal, sea porque nuestros padres erraron o por cosas que nuestros hermanos, nuestros familiares hicieron, Dios en su infinita misericordia, para que la palabra se cumpla, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, lo convierte en una experiencia, en una enseñanza de vida. Lo convierte en una experiencia para nuestras vidas, lo que aprendemos, como yo te estoy hablando esto hoy, para que aprendamos a sacar enseñanzas. Pero eso no significa que porque Dios luego lo haga una bendición que yo pueda contarle y decirle, ¿tú sabes lo que yo aprendí de esto? Esto y esto y esto. De esta mala experiencia me enseñó esto y esto. Aunque yo lo haya aprendido como parte de la misericordia de Dios y su plan en mi vida, eso no significa que yo tengo que copiar los actos malos ni las cosas malas para hacerla. Porque también tú tienes que ver que a los que hicieron las cosas malas, Dios le dio su recompensa. El que actuó mal tuvo su recompensa. Y el que actuó bien también tuvo su recompensa de parte de Dios. Unos para disciplina y otros para bendición. Porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es así, justo, santo y perfecto. Pero lo que te quiero decir es que te fijes en estas lecciones que te he dado, en estas lecturas que te he dado, de familias, de padres y madres que fallaron en su conducta y en sus papeles de padre y de madre, que provocaron situaciones dentro del hogar. Tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha dirección, porque nosotros nos equivocamos todos. Todos cometemos errores. Hay algunos que piensan que lo están haciendo muy bien. Y sin embargo, los ojos de los demás están sobre ellos. Y dicen, pero él está ciego. ¿Tú no te has dado cuenta de personas que creen que están haciendo muy bien lo que están haciendo? Y a veces
se nota al ego, a la preferencia que tienen sobre una persona. Y ellos creen que lo están haciendo bien y los otros que lo están mirando dicen, oye, pero se nota. Es decir, si él supiera que no lo está haciendo mal. Claro, una cosa es que sea real y una cosa es que tus celos te hagan ver lo que no es. Porque ha ocurrido también en muchas veces en hogares que no hay tal preferencia, sino conductas de cada hijo. ¿Entiendes? No hay tal preferencia, sino conductas de cada hijo y esas conductas acompañan todo lo que viene detrás de una buena conducta. ¿Entiendes? Todo lo que viene detrás de una buena conducta, pero el otro o los otros lo ven desde otro punto de vista y creen que es preferencia y no, él se está ganando su propio camino. Cada quien se está labrando su propio camino. Y tenemos que tener cuidado en todo, en todo, porque también muchas veces hemos visto parejas que son descuidadas con sus hijos, que ellos son una buena pareja. Esos sí son el uno para el otro, son los dos son la ayuda idónea ella es y ellos son una sola carne, son bien juntos, pero tienen en total abandono a los hijos. ¿Entiendes? Es como si, por eso que te digo que los extremos, todos son malos, todos los extremos son malos. Ellos están muy unidos, como dice la palabra, una sola carne, pero tienen a los hijos abandonados. ¿Entiendes? Ellos viven para ellos, más para ellos que para los hijos. Son personas que viven juntas todo el tiempo, andan para donde quiera, son una pareja, hacen viajes juntos y los hijos siempre en la casa con los servicios. Los hijos abandonados con los servicios, no le prestan atención a cómo están en la escuela, no le prestan atención a cómo les fue en el día, siempre son los servicios, los servicios, los servicios. Y la pareja disfrutando su vida de casado y su unidad que tienen. ¿eh? Pero los hijos están en abandono. Y después tú ves todas las calamidades que ocurren en el hogar por causa de ese abandono de los hijos. Es decir que, vuelvo y te digo, la Biblia nos da ejemplo de todas las cosas y es para que aprendamos. No sabemos, ninguno vino a este mundo sabiendo, todo el mundo tiene que aprender, pero tenemos que dedicar tiempo a buscar esa enseñanza. Y la Biblia es el libro por excelencia para enseñarnos muchas cosas. Aquí tú encuentras de todo, enseñanzas. Lástima que no le hacemos caso muchas veces. Y cuando venimos a aprender ya es tarde. No es tarde, sino que si hubiéramos puesto atención antes, nos hubiéramos librado de muchas cosas. Pero por eso es que lo principal es, la prioridad es darle a Dios el primer lugar. Darle a Dios el primer lugar y que Él sea el centro de nuestro hogar, de nuestras familias, porque eso nos libra de menos situaciones. Cuando las cosas se tratan, están ahí o llegan, pero tenemos a Dios como centro, Él mismo nos ayuda a resolverlas. No es que no van a ocurrir problemas, los problemas van a estar siempre. Es la manera diferente en que se resuelven cuando Dios es el centro del hogar. ¿Entiendes? Los problemas llegarán siempre. Es la manera diferente cómo se resuelven cuando Dios es el centro del hogar. Así que pidamos mucha sabiduría y pidamos mucho discernimiento al Señor, especialmente los que están comenzando a criar ahora, los que están comenzando, que tienen niños pequeños. Dios es fiel y está siempre ahí para ir en tu socorro cuando tú lo necesitas. Dios te bendiga.